Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio de Plenilunea junto a ti. Hoy es jueves y hoy toca dar información relevante, interesante, que sea útil y orientadora para ustedes, nuestra audiencia en Plenilunea, que sobre todo son mujeres, pero también hay hombres que nos leen, nos escuchan, nos ven en estas audiencias, en estas entrevistas, donde tratamos de traer siempre a especialistas para hablar del tema que en cada ocasión les venimos a poner aquí sobre el tintero. En esta ocasión, si habrán visto nuestro cartel, es sobre embarazo adolescente, con una importancia de verdad muy grande, que hay que combatirlo, es momento de prevenir y para eso hay que saber cómo hacerlo y hay herramientas cómo hacerlo y por eso traemos en esta ocasión a una especialista que nos hable sobre cómo está la situación del embarazo adolescente y las medidas y las técnicas o los puntos con que se puede actuar para prevenirlo, para evitarlo, sobre todo si somos mamás de adolescentes, si somos papás o maestros o gente adulta que convive con adolescentes, hay forma de orientarlos y de ayudarlos. Bueno, les presento, está con nosotros la psicóloga Gabriela Rivera. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos. Ella es psicóloga social por la Universidad Autónoma Metropolitana, con diplomado en maternidad, paternidad, responsable e igualdad de la mujer por la Universidad de Sarajevo en Bosnia y Herzegovina, y también especializada en educación integral en sexualidad. Cuenta con más de 25 años de experiencia en las áreas de salud sexual y reproductiva, población y desarrollo, educación integral en sexualidad y cooperación sur-sur. A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado diferentes cargos en diferentes instituciones nacionales e internacionales relacionadas con estos temas de salud sexual y reproductiva. Cuenta con diversas publicaciones sobre el mismo tema, planificación familiar, adolescentes, anticoncepción, etcétera. Y su experiencia profesional abarca oficinas de campo, implementación de proyectos en Asia y en América Latina, y actualmente se desempeña como oficial nacional de salud sexual y reproductiva a adolescentes y grupos vulnerables en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Gracias, Gaby, por acompañarnos. Muchas gracias, Maribel. Gracias a Plenilunea por esta invitación que nos hacen al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Pues Y es que saludo es un mucho. tema bien importante el que tú estás de lleno, bueno, y dentro de la UNFPA, que están haciendo una labor formidable en México para combatir y para ayudar a prevenir el embarazo adolescente. Cuéntanos cómo está un poco la situación. Hay preocupación acerca del tema, pero más bien hay que ocuparnos, ¿no? De cómo hacerle para que vaya reduciendo el embarazo adolescente, que sabemos que durante esta pandemia se ha incrementado. Compártenos cómo están los datos. Sí, Maribel, muchas gracias. Con mucho gusto. Mira, nuestro país sí tiene este problema del embarazo adolescente. El gobierno de México lo ha reconocido y por eso en el 2015, por primera vez, se lanzó una estrategia nacional para prevenir el embarazo en adolescentes. Y se lanzó pues al más alto nivel. La lanzó el entonces presidente y estaba todo su gabinete. El entonces presidente, que era Enrique Peña Nieto, con su gabinete, ¿no? Los principales secretarios y secretarias de Estado estaban allí, y bueno, pues se lanzó esta estrategia que fue ratificada por el gobierno actual, ¿no? Se hizo una evaluación, el gobierno actual hizo una evaluación de esta estrategia, hizo una reorientación y la ratificó, lo cual es un acierto porque pues, realmente hace falta tener una estrategia a nivel nacional para abordar este tema, ¿no? Que una diferentes esfuerzos. ¿Cuáles son las cosas, las fortalezas de esta estrategia? Pues que no nada más se ve como que es responsabilidad del sector salud, denles métodos anticonceptivos y ya, no, es una responsabilidad que tiene que ver también con el sector educativo, con maestras, maestros, directivos, todas las personas de la comunidad educativa, tiene que ver con oportunidades laborales, tiene que ver con prevenir la violencia contra mujeres y niñas, tiene que ver con promover mayor igualdad entre varones y mujeres, mayor igualdad de género, tiene que ver con muchos aspectos, con asegurar su desarrollo, el acceso a diferentes opciones. Entonces, por eso se ve como una estrategia interinstitucional, intersectorial, que participen diferentes, también la sociedad civil, la academia,
Entonces, esta es una de las cuestiones, de las fortalezas de esta estrategia. ¿Por qué surgió esta estrategia? Pues porque sí estaban muy altos los índices de embarazo en adolescentes y lo que vemos es que sí ha habido logros. Sí se logró desde que inició, por ejemplo, en el 2014 había 77 embarazos por cada 1,000 adolescentes. Como se mide es adolescentes entre 15 y 19 años, porque son la población que abarcan las encuestas a nivel nacional que se hacen periódicamente. Cada 5 años se hacen encuestas sobre la dinámica demográfica, y en el 2014 había 77 embarazos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. Esta cifra sí se redujo considerablemente y ahora hay 70.6, vamos a decir 71 por 1,000 habitantes, lo cual fue un muy buen logro. Las entidades, hay diferencias, este es el promedio nacional, pero desde luego hay muchas diferencias. Los estados que tienen tasas más altas son, por ejemplo, Coahuila, Chiapas, Nayarit, y las cifras más bajas se ven en Yucatán, en Querétaro y en la Ciudad de México. ¿Cómo estamos México como país con respecto a otros países? Una cosa importante es que estamos muy por encima, si bien no somos el primer lugar ni en el mundo ni en América Latina, sí estamos muy por encima del promedio mundial. A nivel mundial se observa que hay 41 hijos por cada 1,000 adolescentes. A nivel mundial nosotros tenemos 71, o sea, estamos muy por arriba. Estamos 41 igual, hijos, ¿cómo? 41 hijos por cada 1,000 adolescentes, Ok, ok, por de cada acuerdo. 1,000 adolescentes, Ajá. ¿sí? ¿Y nosotros en qué nivel estamos? 71 O sea, por cada bastante, 1,000, bastante más arriba. bastante más arriba. Y, por ejemplo, estamos igual que Bolivia, Ecuador, pero estamos más altos que Haití, por ejemplo. Haití sabemos que Sí, tiene ¿cómo niveles de crees? Mira, desarrollo, pues bueno, más desfavorables que los de México, y Haití tiene 55 embarazos por cada 1,000 adolescentes. Pero, por ejemplo, entre los más bajos de América Latina está Chile, que tiene 26, Puerto Rico, que tiene 22, y los países desarrollados, por ejemplo, si hablamos de Noruega, de Dinamarca, se observan solo 3 embarazos por cada 1,000 adolescentes. O sea, sí estamos mucho más arriba de los niveles que se observan en otros países, ¿no? Y a nivel mundial. Por eso también preocupa. Preocupa claro. también mucho los embarazos no planeados en adolescentes. Son como 1 de cada 4 fue no planeado, y también 1 de cada 4 más o menos fue no deseado, más o menos. Entonces, la verdad sí preocupa mucho estas cifras, ¿no? Que son Pues se cifras muy entiende. altas. Oye, pero también preocupa a los planeados, ¿no? O sea, como que se esperaría que todos fueran no planeados. O sea, ¿quién a la edad de la adolescencia de verdad planea un embarazo? Totalmente de acuerdo contigo, Maribel. Y es la mitad de los embarazos son planeados en la Pues adolescencia, que ese es un nicho y una oportunidad para profundizar y voltear a ver qué está pasando con esta población, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante dar esta cifra para que pues todas las personas tengamos la magnitud del problema enfrente, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque es una cuestión de derechos humanos, es la llave para acceder a otros derechos también, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en el Fondo de Población de las Naciones Unidas para ver cuánto nos cuesta a nuestro país, como país, el embarazo en adolescentes, y nos cuesta como 63,000 millones de pesos anualmente, cada año fíjate. cuesta esa cantidad, estamos perdiendo esa cantidad debido a los embarazos. Pero en qué aspectos son los costos? O sea, el costo, ¿en qué se mide? Por ejemplo, en la atención a los embarazos y los partos. ¿Cuántos partos se están atendiendo? Generalmente muchos de estos partos, sobre todo en menores de 15, además de que están muy relacionados con la violencia, y si bien han disminuido los embarazos desde el 2014 a la fecha en población de 15 a 19 años, en donde se han incrementado de manera muy preocupante es en la población de menor de 15 años. Estamos hablando de niñas, de adolescentes No. muy jóvenes. Estamos hablando de situaciones que tienen que ver con coerción, con abuso, con violencia, con violaciones. Son situaciones muy difíciles, ¿no? Con violencia intrafamiliar, en fin.
estamos hablando de cuestiones también muy delicadas en este sentido, ¿no? Con uniones tempranas, con matrimonios forzados. Entonces, es muy importante también todo esto porque limita gravemente su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, estos costos están relacionados con las oportunidades que se pierden por la deserción escolar, porque muchas adolescentes abandonan sus estudios, por también, como te decía, los costos de atención a los embarazos, tanto a la atención prenatal como del parto y después ya del puerperio y del costos a la atención al recién nacido. Entonces, todos esto también son costos, no implica costos. Implica también los costos de que de muchas de estas adolescentes se insertan en el mercado laboral en condiciones más desfavorables y en condiciones pues que no tienen, digamos, acceso a veces a seguridad social, la mayoría de, bueno, en comparación con las que tienen, se embarazaron en la vida adulta, pues sí se ve una diferencia en brecha salarial, en acceso a seguridad social y también en, por ejemplo, en pago de impuestos. Obviamente, si no tienen un trabajo formal, no pagan impuestos y esto también es un costo para el Estado, ¿no? Es lo que te iba a decir, pero el costo más allá de, bueno, el económico es importante, pero debe ser mucho más alto o elevado el costo social, ¿no? El que deje de estudiar el que deje la escuela a una chica de 15 años o menos, o de 15, 18 años, el costo de que deje de estudiar y de que no pueda trabajar o de que se le pierda una serie de oportunidades en su vida que ya no va a tener, o una serie de cosas, ese costo social debe ser muy elevado, ¿no, Gaby? Desde luego, Maribel, tocas un aspecto muy importante. Este estudio que te decía muestra todo, que no solamente importa prevenir embarazos por la cuestión económica, desde luego que no, lo más importante es la vida, los costos que se tienen y las repercusiones en la vida de las personas, ¿no? Que somos seres humanos, ¿no? Como te decía, es la llave. Prevenir embarazos en la adolescencia, pues es la llave para acceder a otros derechos, ¿no? El derecho a tener niveles educativos más elevados, porque quienes han sido, quienes fueron embarazados, tuvieron un embarazo en la adolescencia en comparación con las que no, con las mujeres que tuvieron un embarazo en la vida adulta, las mujeres que se embarazaron en la adolescencia tienen un logro educativo mejor, o sea, alcanzan menores niveles de educación, perciben ingresos inferiores, tienen trabajos más, en situaciones, como te decía, más informales, no mejores, trabajos más precarios y presentan mayores niveles de desempleo, ¿no? Por lo tanto, esto también influye en su autonomía, en su capacidad de poder tener, pues, mayor independencia económica, poder también exponerse menos a situaciones de violencia en muchos sentidos, poder tener mayor independencia, poder disfrutar más su adolescencia, poder Tomar disfrutar sus más propias su vida, decisiones, tomar sus ¿verdad? propias decisiones, poder acceder a otras cuestiones, ¿no? Entonces, todo esto, desde luego que son las cuestiones que nos preocupan, ¿no? Y que nos ocupan en ese sentido. Así es. Oye, ¿cuáles son las razones por las que se ha venido agravando el problema del embarazo entre adolescentes en México? Bueno, es cierto eso porque esa es la percepción. Sí, bueno, que durante la pandemia se elevó más el embarazo adolescente y que aparte de la pandemia, ¿qué es lo que nos está llevando a que se agrave el problema? Mira, Maribel, son varias cuestiones que es importante que que las veamos en este sentido. Es un problema que nosotros, como lo vemos, es algo multifactorial, o sea, no se debe solamente a una sola cosa, ¿no? Está relacionado, por ejemplo, con el matrimonio infantil, ¿no? Con el abuso, con la coerción sexual, con el abuso también sexual, con el inicio temprano de la vida sexual, con el bajo uso de métodos anticonceptivos. 6 de cada 10 adolescentes que iniciaron su vida sexual no usaron un anticonceptivo en su primera relación sexual, o sea, la mayoría. Entonces ahí esa situación hay que cambiarla, hay que dar más información. Hay situaciones en donde no usaron métodos porque querían embarazarse, que es lo que tú decías, ¿no? Casi 2 de cada 10 adolescentes no usaron métodos porque querían embarazarse. Entonces ahí también hay que ver por qué querían embarazarse, Sí. qué hay detrás, no sé, si hay la falta de oportunidades, si hay la falta de opciones diferentes al proyecto de vida que no sea la maternidad, hay la falta de un proyecto de vida, hay cuestiones también, hay interesantes de que no se plantean otras opciones diferentes a la maternidad. Tiene que ver mucho con desigualdades económicas y sociales, con falta de acceso a la educación en general y a educación integral de la sexualidad, tiene que estar relacionado con abandono escolar,
por ejemplo, una gran mayoría abandona porque no tienen dinero para seguir estudiando, que se relaciona mucho con las desigualdades. Muchas adolescentes también dicen que porque no les gustaba estudiar, entonces ahí hay que ver qué tanto nuestro sistema educativo está respondiendo a las necesidades de las y los adolescentes. Y casi la tercera parte es porque se unió o porque se embarazó. Entonces, ahí también es otra cuestión que te habla de esto. En el inicio tardío de uso de métodos anticonceptivos, se empieza a usar un método anticonceptivo entre 4 y 6 años después de que se inició la vida sexual. Uy, Entonces, pues esto ya para eso también ya es... pasaron 2 o 3 hijos. Exactamente, exactamente. Sí. Preocupa el embarazo en adolescentes, preocupa no solamente prevenir el primer embarazo, sino embarazos subsecuentes, ¿no? Oye, ¿qué Sí. tanto hay en México? No sé tú si tú lo has detectado, algo como que un ambiente propicio dentro de las familias o dentro de ciertos círculos, justo para que promueve o que incentiva consciente o inconscientemente el embarazo adolescente, porque a veces luego se tiene la idea, la cultura de que, ay, pues salió embarazada, ay, bueno, pues es una bendición, ¿no? O sea, porque siempre traer un hijo al mundo es una bendición y va a ser un nieto y entonces toda la familia apoya al adolescente y ya la empujan, la impulsan adelante y todo, que salga adelante. Pero como que no es algo que pudiera ser como negativo o criticable, al contrario, puede ser que incluso se estimula. ¿Qué pasa ahí? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que no se puede generalizar. Depende de cada situación, de cada contexto cultural, cada contexto socioeconómico. Varía mucho en las interpretaciones o la valoración de la maternidad en los distintos contextos. Yo creo que hay familias, hay comunidades que sí apoyan mucho más el que sus adolescentes puedan estar en la escuela, permanecer en la escuela, no embarazarse a edades tempranas, que puedan acceder a mejores oportunidades de desarrollo, pero sí, en efecto, hay otros contextos, sobre todo de adolescentes que viven en más condiciones de vulnerabilidad, que no pueden ejercer estos derechos o que se ven presionadas por sus familias, por el contexto social, pues a tener hijos de manera temprana, ¿no? Hay veces o lo que decíamos de uniones tempranas, de que hay veces que se unen o se casan, a esta cuestión también de la venta de niñas, que es o el intercambio por algunas cuestiones que a veces, que todavía desafortunadamente sigue ocurriendo a nivel mundial, pero también en nuestro país, ¿no? En diferentes contextos del mundo, sobre todo en países en desarrollo, y bueno, en México no es la excepción, sí tenemos casos de este estilo, y no pocos, desafortunadamente, en Guerrero, en Chiapas, en fin, en otros contextos que sabemos que esto se da y que se normaliza esta situación de la violencia, ¿no? O que se ve como algo, como dices tú, como algo normal, que alguien se embarace a los 15 años, 14, 16, y al contrario, se ve como algo pues que preocupa si no se ha embarazado a los 20, ¿no? O algo así, o si no se une o se casa. Pero esto también depende de las interpretaciones es uno de los retos que tenemos como sociedad, como garantes de derechos, las diferentes personas, tanto madres, padres de familia que nos están escuchando, como las personas que estamos trabajando en instituciones, en organizaciones que trabajamos pues para aportar soluciones y contribuir a este problema, ¿no? A prevenir embarazos en la adolescencia, pues tenemos también esta parte de cambiar las cuestiones culturales, que son de lo más difícil de cambiar, ¿no? Porque hay veces que sí, hay mucho, en algunos contextos culturales hay, bueno, ¿para qué estudia mi hija si se va a casar? ¿Para qué invierto Todavía. en que Ujú. estudie, ¿no? Sí. Entonces, todas estas cuestiones son las que tenemos que trabajar también para cambiarlas, ¿no? Para poder, pues, visibilizar y crear la conciencia de que un cambio en la vida de las mujeres es un cambio en la vida de las familias, de las comunidades, permitir el desarrollo de la mujer, pues permitir esta parte de que puedan tomar más sus decisiones, puedan tener acceso a mejores niveles educativos, mejores niveles económicos, puedan estar en mejores condiciones para no sufrir violencia, todo eso, pues es en beneficio de nuestras familias, de ella misma en primer lugar, ¿no? De nuestras familias, de las comunidades, también de los mismos hombres, ¿no? Porque también
es una cuestión que beneficia a ambos y esto también hay que visibilizarlo, que no solamente es una cuestión de mujeres, sino de mujeres y hombres, porque las mujeres no nos embarazamos Solitas. solitas, ¿no? Sino ahí hay una Siempre hay corresponsabilidad, un ¿no? varón incluido, Ajá, inmerso, siempre ajá, hay algo. involucrado, o que tendría que ser Exacto, involucrado. Oye, exacto. mencionabas en algún momento la parte de la violencia. ¿Qué tanto? Digo, en México sabemos que desgraciadamente hay mucha violencia intrafamiliar, oculta, no se ve, pero pues se refleja en otras cosas como este fenómeno del embarazo adolescente. ¿Qué papel juega la violencia intrafamiliar como impulsor, desafortunadamente, del embarazo adolescente? Ujú. Mira, sí es un problema desafortunadamente pues alto en nuestra sociedad. En una encuesta que se hizo sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, lo que se vio es que el 60%, o sea, 6 de cada 10 mujeres entre 15 y 19 años, o sea, las de adolescentes, 6 de cada 10, o sea, muchas, declararon que han sufrido algún tipo de violencia alguna vez, ya sea psicológica, ya sea física, hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Y no todas las adolescentes, o no todas las mujeres, no nada más adolescentes, identifican los distintos tipos de violencia, ¿no? Generalmente se identifica la violencia cuando es física, cuando son golpes, o el grado extremo, que es el feminicidio, ¿no? Ya la muerte. Pero hay desde cosas mucho más sutiles, ¿no? Como el chantaje, como controlarte las amistades, como controlar el celular, como la ley del hielo, ¿no? Como las burlas, las cuestiones devaluatorias, ¿no? El que, bueno, tú quieres trabajar y ¿qué vas a hacer tú? ¿Quién te va a contratar? ¿Qué sabes hacer? Muchas cosas que van mermando la autoestima de las mujeres. En fin, todavía hay muchas cuestiones, hay un trabajo largo por hacer en términos de prevención de violencia y de los distintos tipos de violencia y pues algo que tú mencionabas al inicio, hay cuestiones que se han agravado desafortunadamente con el confinamiento y con la pandemia, ¿no? Hay muchas cuestiones que nos han afectado a todos en términos de nuestra salud mental, ¿no? Y que todavía no sabemos bien todas las implicaciones que tuvo, tiene y podrá seguir teniendo la pandemia, ¿no? En términos de violencia al interior de los hogares, de pérdida de empleos, de todo lo que puede implicar esta cuestión. Ha implicado la violencia y, bueno, sí hay evidencia de que sí se incrementó los casos de la violencia durante el confinamiento, ¿no? Y la pandemia. Entonces, si ya era un problema de por sí serio en nuestro país, que lo muestran, pues diario vemos estos casos que ya desafortunadamente son ya pues cada vez más cotidianos, ¿no? Los feminicidios, las mujeres desaparecidas, las desapariciones forzadas, en fin, todo esto cada vez es frecuente, pues ocurre más también, por ejemplo, en ciertas mujeres en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Adolescentes, mujeres que viven con discapacidad, que a la población con discapacidad pues se les invisibilizan muchas veces sus derechos, ¿no? Entre ellos el derecho a la prevención de un embarazo o a un embarazo, ¿no? A que puedan desear un embarazo ya en su vida adulta, ¿no? Entonces, a mujeres migrantes que muchas veces en su trayecto migratorio sufren violencia. Entonces, todos estos tipos de violencia, pues sí, están muy presentes y en muchos contextos invisibilizados, no se habla de ellos. La misma familia se convierte un poco en cómplice de esto porque no se habla, no se quiere enfrentar que esto existe, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que hacer es hablar de ello. Es como dicen, yo sí te creo, que se acerquen las personas, las niñas, las mujeres, las personas que viven violencia a quien más confianza le tengan ahora sí Darles que confianza, para, claro. para poder hablar de ello. Y en ese aspecto, por favor, danos algunas sugerencias, consejos, orientaciones para quienes nos están viendo y están en el papel de mamá, papá o que tienen adolescentes a su cargo o cercanos, de cómo hablar con ellos o de cómo ayudarlos, orientarlos para evitar el embarazo adolescente. Sí, existen afortunadamente muchas opciones para poder acercarse a recibir información. A nadie nos enseñaron de cómo comunicarnos bien, ¿no? Creo que a muy pocas personas han tenido
ese acceso, ¿no? A poder recibir, ni cómo comunicarte en general, ¿no? Hay veces de decir cómo te sientes, si te sientes triste, enojado, alegre, si te sientes confundido, a reconocer tus emociones. Entonces, es importante aprender, y bueno, menos acerca de nuestra sexualidad, acerca de cómo manejar cuestiones de violencia, de qué hacer, de cómo reconocer estos distintos tipos de violencia y qué hacer, ¿no? Ante ello. Pero afortunadamente hay muchas opciones, hay muchas organizaciones, tanto de la sociedad civil como algunas organizaciones de gobierno que tienen programas para, pues como te digo, para poderse informar en términos del problema que nos ocupa, que es la prevención de embarazo en adolescentes. Por ejemplo, muchas personas que a lo mejor que nos están oyendo tal vez no saben que los servicios de anticonceptivos son gratuitos en todas las clínicas del sector salud, de la Secretaría de Salud y también del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, aunque no sean derechohabientes, tienen derecho a la anticoncepción, ¿no? Porque es algo que se tiene desde hace mucho, fue un logro que desde la década de los 70 que acertadamente en nuestro país se ha mantenido. No todos los países tienen esto. Eso es algo que ha llamado la atención en otros países acerca Es bien de nuestro. importante que lo digas, Gaby. Es decir, que quienes nos escuchan sepan que pueden ir y a cualquier centro de salud, a cualquier clínica que le quede cerca de su casa, que sea del IMSS, del ISSSTE, sin importar que no sean derechohabientes o que no tengan la afiliación a ninguna de las instituciones, que pueden ir y decir que quieren orientación o planificación familiar o anticoncepción, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y que las adolescentes también sepan que tienen este derecho, ¿no? Que pueden tener derecho a recibir un anticonceptivo o una orientación, consejería para el método que más se adapte a sus preferencias, a sus necesidades, sin que tengan que ir con sus padres. O Con su incluso pueden ir madre, en padre. pareja, ¿no? ¿Eh? Pueden ir incluso en pareja. Pueden ir en pareja o pueden ir ellas solas o ellos solos, ¿no? Ellas o ellos solos. Pueden acercarse a los servicios amigables, tanto de la Secretaría de Salud como en el caso de algunas comunidades, en medios rurales también están los servicios del CARAS, del IMSS. Si ustedes ponen bueno, también pueden llegar a través nosotros tenemos una página que se llama miradajoven.org. Si ustedes ponen en Google miradajoven.org, así juntito, miradajoven.org. Allí van a poder encontrar muchos recursos que existen. Hay cursos gratuitos acerca de cómo hablarle a tu hija, a tu hijo acerca de sexualidad, acerca de estos temas. Qué cuestiones puedes aprender, si eres padre o madre de familia, si eres una joven, un joven, si eres maestra o maestro. Entonces, allí hay varios recursos, los invitamos a que entren a la página que dice cursos, hay mucha información, hay varias organizaciones también que y si entran a nuestra página también, www.un, así como está ahí en mi logo que aparece aquí atrás, unfpa.org.mx, ahí van a encontrar también, y entran ahí van a poder navegar, y hay una parte que viene acerca, por ejemplo, de educación integral en sexualidad, y ahí viene, por decir, bueno, por ponerles un recurso, tenemos un mapeo de expertas, expertos, organizaciones que dan información sobre estos temas, y ahí pueden encontrar si se especializan en niños, en niñas, en adolescentes, en población indígena. Pueden encontrar allí que digan, a ver, yo quiero a alguien, pero pues para ver cómo puedo hablar con mi hija que tiene 10 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden encontrar recursos, ¿no? Exacto. Sí, Mira, hay aquí muchas organizaciones. tenemos, permíteme para aprovechar de una vez, preguntarte sobre los comentarios y preguntas que nos hacen aquí. Buenas tardes, es Ana Tete Torres. Menciona que la psicóloga Teresita de Jesús del Centro Pamar González Gómez Farías en el sistema DIF de Hidalgo. Bueno, qué bueno que del dato, que también ahí pueden acudir por orientación y ayuda. Y Penélope pregunta, ¿a partir de qué edad deberíamos hablar con los adolescentes sobre uso de anticonceptivos e incluso ponerlos a su disposición? Esa es una duda que siempre los papás tenemos. Mira, existe, por ejemplo, bueno,
muchas veces ellas preguntan, ¿no? Ellas o ellos preguntan. Como se maneja en general es como alrededor de los 12 años, de los 10, 12 años. Los libros de texto lo incluyen en la asignatura de quinto grado de primaria y de sexto. Ya se habla de estos temas. Entonces, De los allí están 11, 12 años. en los libros de texto, no siempre se abordan, pero en teoría ahí está. Eh, yo creo que alrededor de los 10 años, 12 años, empezar a abordar temas así de que, bueno, eh, ahí están, existen los métodos anticonceptivos, existen los servicios amigables también, está si entran también al directorio de los servicios amigables también, allí viene información que pueden acercarse a los servicios de salud. En Mirada Joven, esta página que les decía, ahí también está el directorio de servicios amigables y ahí también hay personas que pueden orientar a madres, a padres, a los propios adolescentes acerca de cómo hablarles de los métodos anticonceptivos, ¿no? Por Oye, ejemplo, en el caso de los niños, que hay eso levanta mucha polémica bueno, pero los niños chiquitos, ¿cómo van a recibir educación integral de sexualidad? Esto, pues no les hablas de lo mismo que le vas a hablar a uno de 10, a uno de 15, a un joven de 18, 19, sobre todo en los niños y las niñas se manejan mucho cuestiones, pues por ejemplo, de igualdad de derechos entre niños y niñas, de bullying, de cómo pueden defenderse frente a estas cuestiones del bullying, de cómo pueden también identificar violencia y agresiones, aunque venga de la misma familia, y cómo poder manejarlas, que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo de una manera que ellos no, bueno, que se identifica como algo que ellos no quieren, que es impropia, que les dicen que no le digan a nadie, en fin, todo este tipo de cosas son de las que hay que hablar en un contexto de ese estilo, ¿no? Te digo, cada edad tiene su abordaje de los temas que debes abordar en cada una de las edades, ¿no? y siempre hay orientación, lo bueno también, bueno, de esta página que mencionas que es muy buena. Lo que te quería preguntar es que hay una duda de en qué momento les das en disposición al chico o a la chica el condón o los anticonceptivos en general, porque luego decimos como más, es que es como darles permiso, como decirle, a lo mejor ni siquiera lo están pensando todavía, pero uno ya le está dando la herramienta y entonces le estás dando, diciendo o jalándolos a que ya tengan relaciones sexuales antes de tiempo. Y ahí es donde tienes la duda de en qué momento es el indicado. Yo creo que es la cuestión de hablarlo, la cuestión es hablar estas cuestiones, ¿no? Poder tener la facilidad de decir, puedes acercarte a mí, puedes tener, si no hay tanto la confianza para acercarse con los propios padres, con la propia madre, a solicitar un método anticonceptivo cuando ellos quieren usarlo o quieren tenerlo o quieren saber cómo se usa, si no hay la confianza, que sepan que pueden ir, por ejemplo, a los servicios amigables, que son gratuitos, y ahí les pueden dar los métodos y enseñarles incluso de cómo se usan, ¿no? Muchas veces hay adolescentes que los quieren tener, pero aún no se atreven a usarlos, aún todavía les da pena incluso proponerlos. Ahí es una cuestión de que no nada más es cosa de dárselo y ya, ¿no? Yo creo que, sino también tiene que ver con un poquito más del contexto, ¿no? De en qué contexto le entregas un método a un adolescente, ¿no? Y con qué información también tiene que ir acompañado también de pues de cierta información Ujú. y Por eso cierta hay cuestión que educativa. asesorarnos como papás, Sí. como maestros, como tutores y orientarnos, ¿verdad? Tener la información. Oye, Gaby, pero a veces también incluso hoy los jóvenes tienen tanta información disponible en Internet, es tan vasto, tan amplio el bagaje que ya se encuentra en Internet. A veces quizá no es la correcta, hay que saber a dónde recurrir. Pero luego, ¿por qué no? El tener la información, el tener mucha información no es suficiente. Algo pasa ahí, ¿no? O sea, no solo es la información, es más allá el problema Sí. o la ayuda que le tenemos que dar. Ujú. Sí, desde luego. Mira, hay veces que, como dices tú, no toda la información es confiable, hay que ver de qué fuente viene, porque hay muchas que son no siempre la información que hay disponible en redes sociales es la más confiable. Por eso siempre es bueno que se puedan acercar por ejemplo, a las organizaciones internacionales como nosotros,
a la Secretaría de Salud, a los lugares donde hay información más seria al respecto y más confiable, a algunas organizaciones que abordan estos temas, como son la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES. Eh, Hay otro curso que se ha promovido que se llama Pares. A ese curso se accede por medio de esta plataforma, creo que es Mirada Joven, y ahí se puede encontrar información más confiable. Hay organizaciones que te digo que trabajan estos temas adecuados para para niños, para adolescentes, para padres y madres. Sí, la información no basta. Muchas veces se cree que alguien, porque conoce o ha oído hablar de un método, sabe cómo se usa de manera correcta. Y esto pues no es así, ¿no? A lo mejor alguien sí, un adolescente sí sabe que existen las pastillas, pero no sabe qué hacer. Por ejemplo, si se le olvida un día, se le olvidan dos, ¿no? No sabe qué hacer en ciertos sentidos, ¿no? O no sabe el uso correcto del condón, o tiene dudas acerca de los métodos y no sabe si puede usar un dispositivo intrauterino, puede decir, este no es para mí, porque qué tal si me hace daño. En fin, toda esta información es necesario que se acerquen para aclarar dudas y para que se asegure que haya un uso correcto, porque pues no siempre, ¿no? En las encuestas luego sale que el conocimiento es muy alto, porque nada más les preguntan, ¿has oído hablar de? Y pues ahí sí, ¿no? Has oído hablar de tal, pero cuando se hacen mediciones más finas de que miden el uso correcto, ahí es cuando ya se empieza a ver que no. Y además, aunque tengan, no nada más se trata, como te decía, como es un problema multifactorial, como te platicaba al inicio, no nada más se trata de información o de dar métodos, se trata de unas cuestiones de empoderar también a niñas y a niños para que puedan usar estos métodos, de poderles apoyar para la prevención de la violencia, para que no existan las uniones tempranas, los matrimonios forzados, trabajar también con qué pasa con los embarazos deseados también que decíamos. En fin, como es un problema que tiene tantas aristas, por eso es importante trabajar estos temas, ¿no? Hay otras cosas que tienen que ver con el proceso mismo psicológico de la adolescencia, ¿no? Muchas veces en la adolescencia se siente esta sensación de invulnerabilidad. A mí no me va a pasar, ¿no? O por una vez no pasa nada, la primera vez no pasa nada. Y no, realmente alguien se puede embarazar desde la primera vez, ¿no? Entonces, contrarrestar todas estas ideas erróneas que existen, digo, todo esto es lo que hace falta, por eso hace falta mayor información, consejería, no nada más acerca de los métodos anticonceptivos, ¿no? Sino acerca de estos otros aspectos, ¿no? Y es educación, ¿no? Educación para los mismos padres, para los mismos maestros, que estemos preparados para responderle a las necesidades de nuestros jóvenes. Sí, Sí, y desarrollo de habilidades también, ¿no? De que habilidades, por ejemplo, de negociación, de cómo empoderas a una niña y cómo haces que negocie. Una chica, por ejemplo, de 16 años, dice que para que ella sea la que proponga el uso del condón y diga, bueno, yo lo traigo en mi bolsa y lo propongo y además pongo mis condiciones, ¿no? Si no es con condón, exacto. no, ¿no? Y eso implica tener autoestima, ¿no? Y reafirmarse y sentirse con ese valor de que no sentirse mal por decirlo, por proponerlo, claro que sí, así es. Y eso implica tener solidez en la familia, porque también para eso, para tener autoestima hay que tener toda una estructura que a veces, pues, no, desgraciadamente nuestras familias nos faltan, ¿no? Pero pues Sí, sí, sí. pero ahí está la información disponible. Pues muchas gracias a quienes nos comentaron, nos preguntaron. Esmeralda Rangel, gracias por ver, por estar presente. Penélope, Ana Tete Torres, muchas gracias. Gracias Gaby por Anel García, también gracias. Dicen que está muy interesante el tema y que qué bueno que lo comentamos. Así es que muchas gracias, Gaby, por tu orientación, por tu tiempo, por tu información. Y bueno, pues ya saben, ahí está, la información está disponible, nada más hay que saber buscarla. Aquí nos dio orientación y varios tips o lugares donde recurrir que son serios y formales, eso es muy importante. Muchas gracias, Gaby. No sé, para cerrar, danos tú una última conclusión, por favor. Pues mira, algunas cuestiones que
prevenir un embarazo de adolescentes es cuestión de todos. Todos, todas y todas podemos hacer algo. Todas tenemos a alguien, un adolescente cerca, hija, sobrina, nieta, una amiga, alguien que conocemos y que les demos la confianza también para que se puedan acercar con nosotros y nosotros también podamos ser referentes para ellas, ¿no? Decir, bueno, mira, yo conozco esta información, la he leído, te la puedo acercar, puedo hacer una diferencia, si tienes algún problema, pues acércate a mí. Y para madres o padres de familia que nos escuchan, pues que puedan acceder a estos lugares, que se informen, que no les dé pena, que puedan acceder a preguntar, a todo, van a descubrir muchas cosas muy interesantes que no tuvimos acceso a muchos de nosotros, ¿no? En nuestra adolescencia, y que bueno, pueden hacer una diferencia en esta gente, ¿no? En nuestras adolescentes, ¿no? En nuestras niñas y adolescentes. Si hay maestras, maestros que nos escuchan, si hay personas que trabajan en el campo de la salud, pues que se acerquen a estos sitios también de la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes, en apea.org, también que puedan poner en APEA y van a salir un montón de cosas de información de todo lo que se ha producido sobre el tema, ¿no? Y que está validado por instituciones serias, ¿no? Poder saber más del tema, poder acercarse a nuestras jóvenes, a nuestras adolescentes, ¿no? Hombres y mujeres, porque es una cuestión de ambos, ¿no? Involucrar también a los varones, informarles, decirles que ellos también juegan un rol y que también se va a afectar a su vida, ¿no? Obviamente, con un cambio tan fuerte, ¿no? De una responsabilidad de repente vivir un embarazo en esta cuestión, ¿no? En edades tempranas, ¿no? Exactamente, sí, lo de hacer conciencia entre los niños y los jóvenes varones también es importantísimo, porque en una sociedad que sí nos hemos caracterizado por ser machista, la verdad, luego nada más se cree que la niña embarazada o la joven embarazada es la afectada, pero no, a ellos también les pega, por supuesto, aun cuando no asuman o no se involucren, ¿no? Porque saben que tienen un hijo, aunque no se involucren y no sean responsables, saben que dejaron un hijo ahí en el camino. Entonces siempre... Sí, sí, y esto que dijiste es muy importante, también es otra cuestión, que no es culpa de la niña o de la adolescente que se embaraza, eso nos está hablando de que algo falló en garantizarle sus derechos, o no tuvo la información suficiente, o no está recibiendo la ayuda necesaria para que no viva una violencia, porque tal vez fue un embarazo producto de violencia, o porque no le dimos el método anticonceptivo que necesitaba, ¿no? Porque se lo negamos o porque no tuvo la información necesaria, entonces nos está hablando de que hubo una falla ahí en garantizarle sus derechos, ¿no? No es tanto que ella haya tenido la culpa en ese sentido, ¿no? Sino hay que ver de qué nos habla esta situación y qué podemos hacer para cambiarlo, porque todos podemos tener un rol en esto, ¿no? Un papel que jugar. Exacto, muy bien. Ay, pues muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a ustedes que nos vieron y a los que nos vieron aún después, o los que nos están viendo aún ya después de pasada esta en vivo. Si no lo empezaron a ver desde el principio, se queda aquí en Facebook y cualquier cosa, pues ahí coméntenos, ahí están el espacio y nosotros siempre tratamos de responder. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Bueno, hay un último comentario aquí que nos preguntan. Mauricio Cervantes comenta, ¿hay algún dato de la demanda insatisfecha para adolescentes o algún indicador de la demanda insatisfecha? ¿A qué se referiría? Bueno, de anticonceptivos y eso, pero creo que ya diste el dato, ¿no? Alrededor del 30% de las adolescentes presentan demanda insatisfecha de anticonceptivos. O sea, sí es muy elevada la demanda insatisfecha de anticonceptivos. Y también, pues esto que les decía, que casi 6 de cada 10 no usan anticonceptivos en su primera relación sexual, pues también nos está hablando de una cuestión importante. La demanda insatisfecha se refiere a las adolescentes o las mujeres que declaran que quieren usar un anticonceptivo, pero que no lo están usando. Entonces ahí nos está hablando de que pues hay una barrera, ¿no? Ya sea que les negaron el método, que no tienen el dinero para comprarlo, que su pareja no los deja o alguien no los... ahí hay una barrera que hay que ver porque... Y de todas los distintos grupos de la población, las que más presentan demanda insatisfecha son las adolescentes, más incluso que las mujeres indígenas en México. Entonces es el grupo que más demanda insatisfecha
son las mujeres que quieren usar anticonceptivos y por alguna razón no pueden, pero sí están Aun, motivadas para usarlo. aun cuando estás diciendo que ahí en los centros de salud, en las clínicas, en el IMSS, en el ISSSTE está abierto para todos la proporción de anticonceptivos, aún así no está insatisfecho, fíjate. Ujú. Sí, aún así está, digo, ahí hay que ver todas las cuestiones que están, que están pasando, ¿no? ¿Qué hay Porque detrás de la demanda insatisfecha, ¿no? desconocimiento, falta de información, o sea, de que no tienen idea cuando pudieran ir y pudieran estar a un lado del centro de salud y pedirlo, ¿no? Pero pues Exacto, simplemente esto que te decía que muchas no saben que es gratuito, que pueden ir, que es su derecho. Algunas que fueron y se los negaron, porque también puede ser el caso de que se los haya negado, algunas veces que sea pues porque su pareja le dice que no va a usar un método, o porque fue y el método que ella quería no estaba disponible. En fin, hay varias razones de demanda insatisfecha, ¿no? Pero en las que más se presenta es en las adolescentes. Ujú. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias. Ya llevamos tres despedidas, pero siempre sale. Muchas Gracias gracias a por su ustedes por la tiempo, gracias invitación. a ustedes por su escucha, por su audiencia y pues nos estamos viendo para el siguiente jueves de Plenilunea junto a ti.